creo que en efecto has dado en el blanco. Hay que hacer de primero un resumen de antecedentes para entender en qué estamos hoy en día y hacia dónde vamos. Básicamente, producto de la pandemia que todos conocemos, a partir de mediados del año 2020 comienza a darse un trastoque en el ecosistema logístico internacional. ¿Por qué? Porque básicamente, producto de las medidas que todos los países comienzan a desarrollar de cierres de países completos, de acuartelamiento, de confinamiento, de medidas sanitarias, hace que las operaciones logísticas, comerciales y productivas comiencen a desacelerarse y además, incluso, por ejemplo, puertos internacionales, fábricas o megafábricas, sobre todo en Europa y en China, propiamente dicho, cierran sus funciones y esto lo que hace es que el sistema, pensemos que el sistema económico mundial y de comercio mundial es un gran engranaje y de repente le ponen un freno de mano muy fuerte, ¿no? Al yo hacer que el sistema se cierre de momento, obviamente va a traer repercusiones y la primera repercusión es que comienza a asfixiarse el mercado de oferta y demanda de bienes y servicios a nivel internacional. Bueno, pues están todas las medidas, pero a mediados de 2020, luego principios de 2021, estas medidas comienzan a volver, digamos, a la normalidad. ¿Por qué? Porque los países comienzan a ver que los casos comienzan en un declive sistémico y entonces comienzan a decir, bueno, vamos a ir haciendo una apertura paulatina. Lo que pasa es que, en efecto, las medidas, la apertura de estas medidas fue de forma paulatina, pero las necesidades de las grandes empresas no pueden retenerse por mucho tiempo. Y lo que pasó fue que mucha gente que estaba con grandes intereses de generar compras y es más, previendo de que probablemente la pandemia iba a durar muchísimo tiempo, lo que hacen es que salen al mercado a hacer compras masivas, o sea, a comenzar a generar pedidos masivamente, sobre todo pedidos que vienen desde China. China, que es una economía que después del año 2001 se abre al mercado internacional y ha entendido el sistema de globalización perfectamente, depende muchísimo de sus exportaciones. Entonces, cuando de repente vienen todos esos mercados, sobre todo de Estados Unidos, que es un alto consumista, el mayor consumidor del mundo, le toca la puerta a China y dice, ustedes ya no tienen medidas de retención, quiero colocarles toda esta cantidad de pedidos. China dice, no se preocupen, les comienzo yo a vender. Lo que pasa con esto es que de repente hay un congestionamiento de pedidos. En otras palabras, hay muchísima demanda. Y ustedes dirán, ¿dónde tenemos el trastoque? De que los puertos en China, sobre todo, de hecho del sureste asiático, a pesar que son megapuertos con infraestructura adecuada, etcétera, también tienen un tope, ¿no? De desarrollo, de crecimiento, de capacidad. Y entonces, básicamente, las operaciones portuarias comienzan a llenarse. Cuando de repente llegan estos pedidos desde Estados Unidos hasta China y China comienza a hacer sus exportaciones, todos los contenedores comienzan a salir llenos desde China y comienzan a hacer sus rutas tradicionales a Europa y a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que llegan estos barcos llenos de contenedores de mercancías asiáticas a sus puertos, cuando llegan a los puertos pasan dos fenómenos. Primero, los puertos se congestionan, porque eran demasiados los entrantes, por decirlo así. Pero aparte, cuando llegan estos barcos, comienzan a bajar sus contenedores en los respectivos puertos, ¿no? Y ahora tienen que venir la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Que esos barcos tienen que devolverse. Porque recordemos que estamos en un sistema de equilibrio perpetuo y de una dinámica constante. Entonces, esos barcos tienen que volver a devolverse, a volver nuevamente a abastecerse de nuevas mercancías y seguir la ruta. ¿Cuál es el tema? Que no es tan rentable el poder yo sacar barcos con contenedores medios vacíos o vacíos. En otras palabras, económicamente hablando y logísticamente hablando, no es lo mismo transportar un contenedor lleno que un contenedor vacío o medio vacío. Y lo que pasa es que, ¿se acuerdan de que China mandó exportaciones, digamos, volumétricas impresionantes al mundo? Pero resulta que Estados Unidos no tiene el mismo volumen de exportación hacia China. Por ende, una gran cantidad de estos contenedores y barcos no pudieron ser abastecidos para devolverse. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Bueno, al principio Estados Unidos y luego otros mercados igual. Retuvieron esos contenedores en puerto hasta que estos contenedores se llenaran. ¿Ok? Y como esos contenedores no se llenaban, quedaron esos contenedores en puerto. Y vamos a la segunda fase del problema. Porque entonces ya no solamente había un congestionamiento en la dinámica de exportación e importación, sino que ahora yo también estoy llenando los puertos
y los puertos ya están topados de contenedores esperando salida y por ende los contenedores que están entrando tampoco pueden entrar porque no hay espacios. Viene otra situación, ya sobre todo entrado a mediados de 2021, y es que a mediados de 2021 se junta esta situación que se mal llamó en su momento crisis de contenedores, pero si ustedes ven realmente lo que está haciendo es una crisis del ecosistema completo logístico. Bueno, pues resulta ser que se suma a que los transportistas unitarios y colectivos en Estados Unidos y de hecho también en Reino Unido no son suficientes. Y ustedes dirán, ¿por qué no son suficientes? Por dos situaciones. Primero que nada, estábamos en plena pandemia con el COVID a punta y resulta ser que muchos de estos transportistas pues estaban enfermos o estaban, por ejemplo, en cuarentena, entonces no podían salir a trabajar. Segundo, propiamente en Estados Unidos comienzan a darse paquetes de estímulo a la población general, paquetes de estímulo muy buenos, estamos hablando de, qué sé yo, $2,000 para cada una de esas personas, donde yo como transportista digo, ¿para qué voy a trabajar si tengo un paquete de estímulo y con este paquete de estímulo puedo mantenerme? Y eso fue lo que pasó, que este bloque de transportistas a nivel internacional, algunos optaron por dejar sus trabajos tradicionales de transporte y volcarse ahora pues a otros trabajos alternativos. Entonces, tenemos contenedores en puerto que no pueden salir ni en barco ni pueden salir a mercado nacional porque no hay transportistas que los puedan movilizar. Esto genera una gran congestión. Compañeros. Vamos a ver, varias cosas que indicaste. Primero, muchísimas gracias a Amy y a ustedes por estar compartiendo hoy conocimientos. Hay varias cosas que me encantó con lo que dijiste. Primero, el tema del engranaje. Y sí, hubo un freno. Ahora, durante ese freno, estamos viviendo poco a poco una aceleración de cómo volver a la nueva normalidad. ¿De acuerdo? Y eso afecta, tal y como lo describiste, todos los puertos. Y la otra es el tema de las tendencias globales de consumo, porque no solamente estamos viendo problemas en la parte logística, sino durante estos 2 años las personas cambiaron la forma en las que consumen y en las que viven. El tema de los transportistas, sí, simple y sencillamente ya no querían volver a sus trabajos. Temas de que durante la pandemia se dejaron de consumir de China electrónicos y demás, y más bien el enfoque fue en comestibles. Eso también impactó. Lo que estamos viendo en términos de trabajo es que la gente ya no está volviendo a las fábricas, a los edificios y demás, y el trabajo se está volviendo de forma virtual. Todo eso afecta a la cadena logística. Claro. Vamos a ver, y lo vemos en términos de costo. De 2 años para acá hemos tenido aumentos de 600, 700% en términos de el costo de mover contenedores a nivel global. Pasamos de costos hace 2 años de $1,600, $1,500 a lo que ahora nos dice el índice global de $9,000, $10,000. Y eso en diferentes zonas inclusive golpea más. Zonas que son prácticamente importadoras de todos sus insumos, ejemplo el Caribe, hace un aumento dentro de las exportaciones e importaciones que todos estamos viviendo. Y sumado a eso lo que vamos a hablar después, ¿verdad? El momento en el que estamos ahora, que es un momento histórico que venimos jalando ese impacto del COVID a lo que se va a proyectar en los próximos 2, 3 años. Correcto. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ahí hay un tema pues bastante interesante también asociado a esto y es el comportamiento tan particular del mercado. Ya lo decía Cristian, ¿verdad? Aquí hay que hacer una lectura muy importante de lo que es la oferta y la demanda. Yo no sé si ustedes recuerdan precisamente en este tema de tendencias que por allá de mayo del 2020, ¿verdad? Recién iniciada la pandemia, sale una publicación y uno de los productos que tuvo mayor demanda en ese momento era la leche condensada en Costa Rica. Entonces, bueno, ¿por qué? La gente está en la casa, la gente está cocinando, ¿verdad? Y eso ha sido una tendencia, cambios muy abruptos precisamente en esa demanda por parte del consumidor, pero definitivamente eso lo que obliga a las organizaciones a ser más flexibles, ¿verdad? Hay que hacer ese cambio. Creo que toda esta situación lo que ha dejado entrever es que tal vez no estábamos preparados para esto. Creo que muchas organizaciones no tenían esa capacidad de reinventarse tan rápidamente y bueno, precisamente es otro de los temas que vamos a tocar ahora más adelante. ¿Qué han hecho las organizaciones y en qué estrategias trabajar precisamente para paliar un poco los efectos de esta situación, ¿verdad?